Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que es la ley fiscal. Y bueno, estas leyes fiscales, pues bueno, más que nada se establecen las conductas u omisiones que constituyen infracciones y montos de las multas que han de aplicarse a las mismas. Y primeramente que nada vamos a ver qué es el concepto de ley, para de ahí partir a lo que es la ley fiscal. Y bien, por concepto de ley, pues bueno, vamos a entender que es una norma jurídica, y esta norma jurídica, pues bueno, es emanada por el poder público debidamente facultado para ello, esto es, por el poder legislativo. Y esta ley, pues bueno, como anteriormente en clases pasadas ya hemos visto que la ley cuenta con características de generalidad, abstracción y obligatoriedad. Esto es que bueno, pues es para todos los ciudadanos, es de manera obligatoria y de manera abstracta. Y bien, con este concepto de ley vamos a partir a lo que es el concepto de la ley fiscal. Y bueno, por ley fiscal debemos entender que es la norma jurídica emanada del poder legislativo. También tiene características de generalidad, de abstracción y de obligatoriedad, pero además impone la obligación de dar sumas de dinero al Estado. Esta tiene una eficacia específica propia y un poder de ejercicio inmediato. Entonces, pues bueno, estas leyes fiscales, pues bueno, también es de manera general, que es obligatoria también para todos los ciudadanos que conformamos la sociedad, y también es de manera abstracta, que bueno, pues viene de los reglamentos y leyes de nuestra materia fiscal. Y bien, vamos a ver que este concepto de ley fiscal se desprende del contenido de los siguientes artículos. Bien, se desprende de los artículos 31 fracción cuarta de nuestra Constitución, artículo 74 fracción cuarta también de la Constitución, y 73 fracción séptima constitucional. Y a ver, vamos a estudiar qué nos refiere el artículo 31 fracción cuarta, y refiere sobre las obligaciones de los mexicanos. Este artículo ya en anteriores clases ya lo habíamos estudiado, pero vamos a retomarlo nuevamente, porque pues bueno, contribuye a nuestra materia de contribuciones, y indica que bueno, son obligaciones de los mexicanos a contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, como vemos, pues bueno, es obligación de todos los mexicanos a contribuir para este gasto público. Y bueno, ya en clases también anteriores habíamos mencionado que ese gasto público, bueno, pues debe de ser de manera proporcional y de manera equitativa, que nuestras leyes nos señalen y que dispongan para que pues bueno, los mismos contribuyentes cumplan con su obligación fiscal, dando así esa manera proporcional y equitativa para su cumplimiento. Y bien, vamos a ver el siguiente artículo, que es el artículo 74 fracción cuarta. Y bueno, son facultades de la Cámara de Diputados aprobar
anualmente el presupuesto de egresos de la Federación previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Y una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, asimismo podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Entonces, este artículo 74, fracción cuarta, que refiere a nuestra Constitución, pues bueno, más que nada señala la aprobación del presupuesto por parte de la Cámara de Diputados. Ahora bien, el artículo 73, fracción séptima, nos señala que el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Y bien, pues bueno, de estos preceptos constitucionales se deduce que nuestra obligación de contribuir para los gastos públicos es en la forma y en los términos que establezcan las leyes, que bueno, al efecto expide el Congreso de la Unión, esto es, el Poder Legislativo, salvo los casos de contribuciones federales o las que expida la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y las legislaturas de los estados, por lo que se refiere a las contribuciones que les correspondan a estos y a los municipios de cada entidad federativa. Entonces, bueno, estos artículos antes mencionados de nuestra Constitución, más que nada, pues bueno, se refiere a la aprobación de los presupuestos, a la determinación de las contribuciones y, bueno, principalmente a las obligaciones que tenemos como mexicanos a contribuir al gasto público de la Federación. ¿Mediante qué? Pues bueno, mediante los impuestos que cada contribuyente paga. Ok, y bien, vamos a encontrar que esta ley fiscal tiene ciertas características. Bien, características de la ley fiscal. Y una de las características esencial de toda ley de carácter fiscal es que, bueno, siempre impone la obligación de dar sumas de dinero al Estado. Esta característica es independiente de cuál sea el concepto por el cual se establezca dicha obligación, así como las demás relacionadas para dar debido cumplimiento a la misma, como lo son las de hacer, no hacer y tolerar. Esto es que es el contenido de la norma jurídica el que va a determinar, pues bueno, su naturaleza fiscal y no su denominación. O sea que la obligación de dar sumas de dinero al Estado puede estar contenida en un ordenamiento legal relativo a otra rama del derecho como caso de excepción, toda vez que el establecimiento y la regulación de dicha obligación, pues bueno, normalmente la encontramos en una ley cuya denominación hace referencia expresa a la materia fiscal, que es lo que nos importa aquí en esta materia de derecho fiscal. Entonces, pues bueno, esa es una de las características de la ley fiscal. La siguiente característica de la ley fiscal es que tiene eficacia específica propia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, su aplicación no se encuentra supeditada a la existencia de ningún otro ordenamiento. Esto es que bueno, la ley fiscal vale por sí misma. Y como lo indica, pues bueno, no está
bajo el mando de ningún otro ordenamiento en cuanto a las contribuciones. La siguiente característica es que la ley fiscal tiene un poder de ejercicio inmediato. ¿Qué quiere decir con este poder de ejercicio inmediato? Pues bueno, que su aplicación es instantánea, independientemente de que la ley adolezca de vicios legales. Esto es que aquí, aunque la ley tenga ciertos puntos o ciertos vicios legales, o que sea violatoria de alguna disposición de carácter constitucional, aunque esta característica o punto de estos vicios legales, pues bueno, no limita de manera alguna a que el particular afectado por dicha ley, por dichas vicios legales que se llegue a encontrar en la ley, pues bueno, puede este particular impugnarla de inconstitucional. ¿Ante quién? Pues ante los tribunales competentes, y esto es que no se va a coartar el derecho de acción de los mismos particulares cuando se encuentren ciertos vicios, ciertas lagunas en estas leyes, ¿ok? Bien, estas son las características que encontramos sobre la ley fiscal. Y bien, vamos a estudiar que también la ley fiscal cuenta con ciertos elementos que en la siguiente plantilla vamos a ver. Los elementos de la ley fiscal son de dos clases, y el primero es el elemento de carácter declarativo y el segundo el elemento de carácter ejecutivo. Bien, vamos a revisar el primer elemento, que es el de carácter declarativo, y bueno, estos son los que se refieren a los principios esenciales de la contribución, o sea que son los que determinan la obligación, señalando el objeto, el sujeto, la base, la tasa o tarifa de las circunstancias en las que se manifiesta el hecho o la situación jurídica a la cual la ley va a condicionar el nacimiento o causación de la obligación contributiva, o en este caso tributaria. Ante estos elementos, pues bueno, la voluntad del contribuyente es nula, ya que las obligaciones que crean dependen exclusivamente de la voluntad unilateral del legislador, cuando hace ejercicio del poder fiscal que le es propio y connatural a la existencia del Estado. Entonces, como vemos, pues bueno, elemento de carácter declarativo, pues bueno, más que nada son esos principios esenciales de la contribución. Esto es, bueno, ya hay un objeto, ya hay una base, ya hay una tarifa sobre el impuesto que se va a imponer y que bueno, se va a determinar al contribuyente, y bueno, es esa la obligación que va a tener él hacia ese impuesto sobre esa contribución. Y el siguiente elemento, pues bueno, es el elemento de carácter ejecutivo, y este elemento, pues bueno, son los que impulsan la voluntad del contribuyente a que obre en determinado sentido. Si se resiste, pues bueno, está obligado a ello por los medios de apremio de los cuales dispone el Estado por conducto de una autoridad fiscal. En consecuencia, las leyes fiscales pues obligan tanto al contribuyente como a la autoridad fiscal encargada de aplicarlas. Por eso es que precisamente es un elemento de carácter ejecutivo.
ya que aunque en cierta parte hay una voluntad del contribuyente, aún así está obligado a contribuir a ese gasto público, ya que si no, pues bueno, va a contar con ciertas medidas de apremio, ciertas sanciones de las cuales dispone el Estado y de las cuales se van a aplicar mediante las diferentes autoridades fiscales. Entonces, estos son los dos elementos de la ley fiscal. A continuación, vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál va a ser el proceso de creación de la ley fiscal. Y bien, la ley fiscal tiene un cierto proceso de creación, a las cuales refiere diferentes fases para ese proceso de creación de la ley fiscal expedida por el Congreso de la Unión, y esto es por el Poder Legislativo, y vamos a encontrar como primer fase la iniciativa, la siguiente es la discusión, la aprobación, la promulgación, la vacatio legis y la iniciación de la vigencia. Pero bueno, antes que nada de continuar con este proceso de creación de la ley fiscal, vamos a retomar también lo que son nuestros tres poderes legislativos, los cuales están muy inmiscuidos en este tipo de proceso de creación de la ley fiscal, y también sobre nuestra materia de derecho fiscal. Y bueno, pues vamos a ver quién es el poder legislativo. Y el poder legislativo, bueno, es el encargado de elaborar las leyes que se aplican en todo el país. Y bueno, esta función de este poder legislativo, pues bueno, está encomendada a los diputados y a los senadores, los cuales son electos mediante el voto de los mexicanos, de nosotros ciudadanos, y que una vez con la mayoría de edad de 18 años, pues bueno, mediante ese derecho al voto, pues bueno, es como son electos nuestros diputados y senadores. Y bueno, las cámaras en las cuales se reúnen, que conforman, pues bueno, las conocemos como el Congreso de la Unión. En este caso, los legisladores, pues bueno, estudian los proyectos de ley que les envía el presidente de la República, los que ellos mismos elaboran, o bien los que les hacen llegar las legislaturas de los estados. Una vez que son discutidos y aprobados en las dos cámaras, estos proyectos se convierten en leyes que, bueno, más tarde promulga el presidente de la República. Asimismo, también el Congreso tiene la facultad de reformar no solo las leyes federales, sino también la propia Constitución, para adecuarla a la cambiante realidad de nuestra sociedad, de nuestro país. En este caso, pues bueno, también se deben de seguir los pasos o fases para la elaboración de las leyes. Ok, entonces eso es lo que realiza el poder legislativo, del cual él está encargado de entonces elaborar las leyes. Ahora bien, el poder ejecutivo, ¿quién lo va a ejercer? Pues bueno, este poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, y él es el encargado de hacer cumplir las leyes elaboradas por el Poder Legislativo Federal. Y bueno, al igual que los diputados y los senadores, es elegido mediante el voto popular, también por nosotros los mexicanos, con mayoría de edad, que es la de 18 años. Y el presidente de la República también puede nombrar secretarios para que lo apoyen en la ejecución de las distintas leyes.
ya sea que se traten de temas de salud, de educación, de trabajo, agricultura, de pesca o de otros campos o temas sobre la administración pública. Y bueno, para ejecutar las disposiciones relacionadas con la Procuración de Justicia, puede también proponer candidatos al Senado para que éste nombre al Procurador General de la República, que tiene a su mando al Ministerio Público Federal y en este caso a la Policía de Investigación. A pesar de que en su nombre o forma bueno, va a partir del Poder Ejecutivo y en este caso no del Poder Judicial. Entonces, pues bueno, como vemos, el Poder Ejecutivo, pues bueno, es el que va a ejercer entonces el Presidente de la República. Y vamos a ver ahora lo que es el Poder Judicial. Esto es que en caso de que surjan diferentes conflictos sobre la aplicación de las leyes, pues bueno, contamos con un tercer poder encargado de resolverlos. Los integrantes de este poder, pues bueno, ¿quiénes son? Son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal de Circuito, estos colegiados y unitarios, y también los jueces de distrito. Y ellos, pues bueno, son los responsables de interponer las leyes y decidir quién tiene la razón cuando una persona le exige a otra el cumplimiento de una obligación o cuando se suscitan problemas entre las autoridades y los ciudadanos o incluso entre las mismas autoridades. Una de las funciones más importantes de este Poder Judicial de la Federación, pues bueno, es proteger los derechos que otorga la Constitución a todos los mexicanos. Y esta función se realiza mediante el conocido juicio de amparo, del cual, pues bueno, ya en próximas materias o en próximos temas veremos ya con tiempo. Y bien, juicio de amparo, pues bueno, depende también de la función jurisdiccional y bueno, es una de las principales funciones de este Poder Judicial para resolver esos diferentes conflictos que surjan entre particulares o entre autoridades y particulares. Ahora bien, pues bueno, ya conocimos un poquito más a detalle sobre nuestros tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora bien, vamos a continuar con este proceso de creación de la ley fiscal. Y como primer punto, pues bueno, vamos a revisar a qué se refiere con esta fase de la iniciativa para el proceso de creación de una ley fiscal. Bien, la iniciativa, pues bueno, es la facultad que tienen determinados órganos del Estado para proponer ante el Congreso de la Unión, esto es el Poder Legislativo, un proyecto de ley. Y esto es de acuerdo con el artículo 71 constitucional, dicha facultad o derecho de iniciar leyes o decretos compete y pertenece en exclusiva al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. Pero no obstante a lo anterior, bueno, cualquier ciudadano en lo particular o agrupación puede sugerir indistintamente
a alguno de los órganos antes ya mencionados la necesidad o conveniencia de elaborar un proyecto de ley determinado o remitirles el proyecto respectivo para que sea sometido a la consideración del Congreso de la Unión. Entonces no solamente pues bueno, compete o pertenece en exclusiva al presidente, a los diputados, senadores, a las legislaturas, sino también se da esa pauta, esa oportunidad y esa participación a cualquier ciudadano o agrupación para sugerir algún tema sobre algún proyecto que quieran presentar y que sea sometido a estudio por el Congreso de la Unión. Entonces, bueno, esa es una oportunidad, un derecho que se le da también a los particulares, a los ciudadanos o distintas agrupaciones. Y bien, de conformidad con el inciso H del artículo 72 constitucional, la formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras. Y bueno, aquí va a haber una excepción y la excepción es en base a los proyectos que versen sobre empréstitos, contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales pues bueno, estos se deben de discutir primero por la Cámara de Diputados y después por la Cámara de Senadores. Y bien, en este caso, ¿qué son los empréstitos? Pues bueno, este concepto de empréstitos más que nada es un préstamo que un particular le concede al Estado o a un organismo oficial o a una empresa y que se va a materializar en bonos, en pagarés, cédulas, diferentes obligaciones, ¿ok? Entonces por eso es que este artículo hace esa excepción sobre de esos tipos de proyectos. Y la justificación a esta disposición de que siempre sea la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, cuando los proyectos de leyes o decretos se refieran a la materia fiscal, pues bueno, estos son representantes del pueblo y más que nada, pues bueno, tienen más comunicación o contactos con y en cambio la Cámara de Senadores, bueno, va a ser la que va a revisar. Es por esto que representan a las entidades federativas, o sea, a los estados, y debido a su madurez pueden prever oportunamente los efectos o consecuencias que puede tener una ley fiscal en el sentir de la población, ya sea de carácter político, de carácter social o de carácter económico. Además, bueno, pues la consecuencia de esta disposición de que la Cámara de Diputados siempre será la Cámara de origen y de que la Cámara de Senadores sea la revisora, es que bueno, los senadores están impedidos para presentar iniciativas de leyes de carácter fiscal, en virtud de que bueno, pues solo pueden presentar proyectos de ley en su propia cámara. Si algún senador desea presentar algún proyecto de ley relativo a lo que es la materia fiscal, pues bueno, lo deberá hacer por conducto de algún diputado para que sea presentado por en su propia Cámara de Diputados y bueno, así poder estudiar esa iniciativa sobre ese tema en materia fiscal. Y esto es a lo que se refiere la iniciativa y quienes tienen esa facultad. Ahora vamos a ver la siguiente fase, que es la fase de discusión. Y bueno, la discusión es el acto de las cámaras que consiste, bueno, en examinar un proyecto o una iniciativa de ley
cuestionando deliberadamente sobre su contenido para así decidir posteriormente por medio de votación, y esta votación debe de ser mayoritaria, si debe o no ser aprobado este proyecto o iniciativa de ley. En los términos del artículo 72 constitucional, inciso H, bueno, pues todo proyecto de ley que verse sobre contribuciones debe de presentarse para su discusión primeramente en la Cámara de Diputados, para que este caso sea, en este caso esta va a ser la Cámara de Origen, la cual, una vez discutido y aprobado el proyecto de ley, pasará a la Cámara de Senadores, que esta Cámara de Senadores es la Cámara Revisora. Ellos van a discutir y aprobar, en su caso, la iniciativa o proyecto de ley. Ahora vamos a ver la siguiente fase, que es la de aprobación. Bien, esta fase de aprobación más que nada consiste en dar a ambas cámaras, ya sea la de diputados primero y la de senadores después, su consentimiento o su conformidad sobre la decisión mayoritaria de sus integrantes con el contenido de una iniciativa de ley. Entonces, más que nada, aquí ya ambas cámaras van a dar ese consentimiento y esa aprobación sobre esa iniciativa de ley, por lo que sigue la siguiente fase, que es la de la promulgación o sanción. Esta promulgación o sanción, pues bueno, es el acto por medio del cual el presidente de la República, bajo su firma, manifiesta su conformidad con la iniciativa de ley aprobada ya por ambas cámaras, y es un reconocimiento que se lleva de manera solemne por el Ejecutivo de que una ley ha sido aprobada, y la fórmula que él señala y los refería aquí entre comillas: por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. Ya una vez señalado esto, pues bueno, viene la firma de nuestro presidente de la República. Cuando el proyecto de ley es desechado, si el proyecto de ley es desechado en todo o en parte por el Ejecutivo en ejercicio del derecho de veto, pues bueno, será devuelto con sus diferentes observaciones a la Cámara de Origen, que esto es la Cámara de Senadores, y si esta Cámara de Senadores lo aprueba también por igual margen de votos, pues bueno, se enviará de nueva cuenta al Ejecutivo para que la promulgue. Entonces, esta Cámara de Senadores va a estudiar el proyecto o la iniciativa con las diferentes observaciones que realizó nuestro presidente de la República, y bueno, ya una vez sido modificado mediante las observaciones, pues bueno, la Cámara de Senadores lo va a devolver de nueva cuenta al Ejecutivo para que la promulgue. Y en este caso, el Ejecutivo esté o no de acuerdo, pues bueno, ya debe de promulgarlo de conformidad con lo dispuesto por los inciso A y el inciso E del artículo 72 constitucional, que más que nada, pues bueno, nos refiere sobre lo que es
aprobación y publicación de las iniciativas de ley. Y bien, ¿qué nos refiere este artículo 72, inciso A? Pues bueno, aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprueba, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente, que es lo que ya referimos anteriormente. Y el inciso E refiere que si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del presente artículo. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, devolverán aquella para que tome en consideración las razones de esta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del presente artículo. Si la Cámara Revisora insistiere por la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros presentes que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. Entonces, como podemos ver, aquí es muy importante la aprobación y publicación que se le da a esas iniciativas o proyectos de ley. Y bien, en la siguiente diapositiva vamos a continuar con la siguiente fase, que es la de publicación. Y bien, una vez promulgado un proyecto de ley por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que sea obligatorio. Además, puede hacerse la difusión del contenido de una ley fiscal. Pues bueno, actualmente contamos ya con más medios de comunicación que existen, que son la prensa, radio, la televisión, el internet, para que estos pues bueno sean del conocimiento de la mayoría de la población con la debida oportunidad, y así evitar lo que conocemos como la ignorancia de la ley, que bueno es el desconocimiento que se tiene sobre las diferentes normas o leyes que de diferentes temas pues bueno se llegan a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, para evitar esa ignorancia o ese desconocimiento de la cual los ciudadanos pueden caer o pueden decir que bueno desconocían de esas normas o de esas leyes en algún momento en que lleguen a cometer un ilícito o alguna
infracción, pues bueno, no por el simple hecho del desconocimiento de la norma, pues bueno, no se les va a aplicar o sancionar de diferentes multas. Entonces, a esto se refiere con la ignorancia de la ley. Entonces, precisamente para evitar esa ignorancia de ley, pues bueno, estas publicaciones de las proyectos de ley, en este caso, todas esas normas o leyes que se van publicando precisamente en el Diario Oficial de la Federación, pues bueno, aparte de que se publiquen en este diario, pues bueno, se van a hacer del conocimiento por los diferentes medios de comunicación, que bueno, ya les mencioné que es prensa, radio, televisión y más que nada ahora actualmente el internet, que es el que pues bueno, ya todos los ciudadanos que tienen acceso al internet, pues bueno, ya por ese medio también se pueden enterar y conocer de las publicaciones de las diferentes leyes o normas que el Estado y el Diario Oficial de la Federación va promulgando y va decretando y se hace la difusión sobre su contenido. Y bien, pues bueno, hasta aquí nos quedamos en esta fase de publicación. Aún falta estudiar otras fases sobre estas iniciativas y fases de los proyectos de ley. Bien, espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda que tengan, pues bueno, en nuestra clase Zoom lo podemos comentar. Bien, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la clase Zoom. Hasta luego.